Estamos estudiando el libro de Números en el Antiguo Testamento y considerábamos la ordenanza del Nazariato, la cual está llena de interés y de instrucción práctica, donde vemos que es el caso de uno que se pone aparte. Y estudiábamos que el Nazariato, en primer lugar, no debía beber vino ni sidra, y en segundo lugar, no debía rasurarse la cabeza, y en tercer lugar no debía tocar muerto. Todas estas cosas, las cuales, no siendo absolutamente malas o culpables en sí mismas, eran sin embargo tendientes a perjudicar la entera consagración del corazón que el nazariato exigía. Podemos observar entonces que para un israelita ordinario era bien rasurarse y beber vino, pero para el nazareo, que no era un israelita ordinario, él estaba puesto aparte de todo lo que le era permitido en otros, a fin de andar por un sendero especial y distinto. La verdad, apreciados hermanos, que esta es una gran lección para nosotros en el día de hoy. En el cristianismo existen dos grandes vínculos que, aunque son diferentes en sí mismos, están íntimamente unidos y ligados. El primer vínculo es la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Y el segundo gran vínculo es la comunión íntima por medio del Señor Jesucristo y personal con el Señor. El primer vínculo no puede ser destruido o roto por cosa alguna. Jamás vamos a perder la vida eterna en Cristo. Pero el segundo vínculo puede romperse o interrumpirse en un momento por la cosa más significante. Es decir, podemos interrumpir la comunión personal que podemos tener con el Señor. A este segundo vínculo es al que se refiere la doctrina entonces del Nazariato. En la porción de Levíticos capítulo 6, desde el 13 al 21, encontramos lo que es la ley del Nazareo. Para el día en que se cumpliese el tiempo de su Nazariato, la consagración del Nazariato obedecía a una dedicación temporal. De ahí que el texto inspirado expresa: todo el tiempo de su Nazariato será santo a Jehová, el tiempo que se consagre a Dios. Por lo tanto, una vez cumplido el tiempo fijado por el Nazariato, se establecía una ceremonia para su terminación, donde precisamente ese era otro momento tremendamente delicado. No vaya a ser que una imprecisión en el modo de hacer las cosas o una precipitación en el momento de dar por terminados los compromisos suponga una violación de la santidad propia requerida por el voto. Es por eso que para pasar de lo sagrado a lo profano, entiéndase, para pasar de ser un hombre consagrado por un tiempo a un israelita común, se requería un sacrificio de expiación, primeramente, y luego un rito muy particular. El nazareo debía cortar su cabellera y echarla al fuego. Solo una vez que ha concluido el ritual, el que ha cumplido el voto podía nuevamente tomar del vino y la sidra y pasar a ser un israelita común en medio de la congregación. Pero podemos en esta ley observar algo que ha de venir más adelante, cuando aparecerá el resultado completo de la obra de Cristo nuestro Señor, cuando al fin de su nazariato, el del Señor, el Señor experimentará como Mesías de Israel y será un verdadero gozo con su pueblo bien amado. Entonces habrá llegado para el nazareo verdadero, el Señor Jesús, el tiempo de beber vino. Él se apartó de todo aquello para llevar el cumplimiento de esa gran obra de redención tan completamente bajo todos los aspectos y en todo lo que el alcance de la ley precedente con la que vivió. Él está separado actualmente de la nación,
separado del mundo de la potencia del verdadero Nazariato, en la potencia del verdadero Nazariato, según lo que él mismo dijo un día. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, reza ya en Mateo capítulo 26. Veamos ahora una visión panorámica de la congregación de Israel hasta este momento en el capítulo 6 del libro de Números. ¿Qué observamos de la congregación de Israel? El campamento está debidamente arreglado. Cada guerrero ocupa su puesto, como estudiamos en el capítulo 1 y 2 de Números. Cada obrero está en su trabajo propio, como lo revela el capítulo 3 y 4. La congregación está purificada de toda mancilla, como se establece en el capítulo 5 de Números. Y hay una provisión necesaria para la dedicación a Jehová, aquel que quiera hacer un voto hacia su Señor. Lo vimos en el capítulo 6. La verdad, apreciados hermanos, que el orden es de una belleza notable. Tenemos ante nosotros no solo un campo de una congregación purificada, sino una congregación bien ordenada. Y también una congregación con un carácter de consagración que es difícil de superar. La verdad que solo el Señor Jesucristo en su vida ha podido cumplimentar toda esta ley. Entonces, ante esta bendición del pueblo amado de Dios, solo queda pronunciar la bendición escrita, y esta dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Sobre esta congregación que se plantea en el campo con una belleza pero admirable ante nuestra vista y ante nuestros ojos, donde el campo de la congregación está purificado de toda mancilla y todo pecado, y está bien estructurado y ordenado, no queda más que la rica bendición de Dios. Esta rica bendición se distribuye por el canal del sacerdocio de Aarón y sus hijos. Son los encargados de pronunciar esta bendición. La asamblea de Dios es bendecida y es guardada por Dios continuamente. Aquí encontramos otra gran verdad espiritual para nuestros días, apreciados hermanos. Si la congregación de Dios está purificada y bien ordenada, no queda más que la rica bendición de aquel que nos ama. Los rayos de su rostro misericordioso brotarán sobre la congregación. Su paz, la cual corre como un río, se manifestará en medio de los hijos de Dios. Y el nombre de Dios, el nombre de Jehová es invocado, y Él siempre está allí para bendecirles. Pero observe, apreciado hermano, hermana, la congregación que es purificada, sin mancilla, y la congregación que es ordenada delante de Dios, es la que recibe la bendición. Él siempre estará allí para bendecirles. Les invito entonces, apreciados hermanos, teniendo esto como un telón de fondo, a seguir considerando este maravilloso libro inspirado por el divino autor, que se abre ante nuestros ojos y alienta nuestro corazón a seguir observando todas aquellas maravillas que Él nos tiene escritas, inspiradas por el Espíritu de divinidad en Él. Vamos a considerar ahora en esta tarde el capítulo 7 de Números.
El capítulo número 7 de Números es demasiado extenso, así que tan solo leeremos los primeros 11 textos y luego leeremos desde el texto 84 al 89. La palabra del Señor dice así: y aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y ungídolo y santificádolo con todos sus vasos, y asimismo ungido y santificado el altar con todos sus vasos, entonces los príncipes de Israel, las cabezas de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron. Y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, lo cual ofrecieron delante del tabernáculo. Y y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalo de ellos, y será para el servicio del tabernáculo del testimonio, y lo darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y diólos a los levitas. Texto 7. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio los 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. Y a los hijos de Coat no dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y ofrecieron los príncipes a la dedicación del altar el día que fue ungido, ofrecieron los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día y otro príncipe otro día, a la dedicación del altar. Texto 84. Esta fue la dedicación del altar el día que fue ungido por los príncipes de Israel: 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro. Cada plato de 130 ciclos, cada jarro de 70, toda la plata de los vasos, 2400 ciclos al ciclo del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de perfume, de 10 ciclos cada cuchara al ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas 120 ciclos. Todos los bueyes para el holocausto, 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de un año con su presente, y 12 los machos de cabrío para expiación. Y todos los bueyes del sacrificio de las paces, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos, 60 los corderos de un año. Esta fue la dedicación del altar después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo del testimonio para hablar con él, oía la voz que le hablaba de encima de la cubierta que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Que el Señor bendiga su palabra. El capítulo 7 de Números, apreciados hermanos, es la división más extensa de todo nuestro libro que estamos considerando en nuestro estudio bíblico. Contiene una exposición detallada de los nombres de los 12 príncipes de la congregación y de sus ofrendas respectivas. Sus ofrendas respectivas, esto debido a la construcción del tabernáculo del testimonio. Y ya habíamos observado en los capítulos 3 y 4 que los hijos de Coat tenían el privilegio de llevar todo lo que era más precioso entre los instrumentos y el mueblaje del santuario. Y debido a esto no recibieron ofrenda alguna de los jefes de los príncipes, pues era su servicio elevado y santo, los de los coatitas, el de llevar en los hombros, y no emplear carros y bueyes. La verdad que cuanto más estudiamos atentamente los objetos destinados a la carga y a la guarda de los coatitas, más notamos que ofrecen un tipo, todas las manifestaciones más profundas y completas de Dios en Cristo. Sin embargo, los gersonitas y los meraritas, al contrario,
tenían que atender en las cosas que eran más exteriores del tabernáculo. Por consiguiente, estaban provistos de los recursos necesarios que la liberalidad de los jefes príncipes ponían a su disposición. El coatita no tenía necesidad de auxilio de carro o de buey en su servicio superior. Debían transportar a hombros su mística carga. Al recorrer este capítulo tan extenso, nos podríamos preguntar, ¿por qué en un libro inspirado por el divino autor, por qué un capítulo tan extenso en un libro inspirado por el divino autor, cuando todo podría decirse en breves líneas sin ocupar tanto espacio? Si un hombre o uno de nosotros hubiera dado cuenta de las transacciones en esos 12 días de estos 12 príncipes, la verdad que la hubiéramos resumido muy probablemente en una sola declaración, manifestándonos que los 12 príncipes ofrecieron cada uno tales o cuales cosas. Pero este no es el pensamiento divino. Y aquí nos encontramos con una gran premisa. Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, y sus caminos no son como nuestros caminos, como está escrito allá, como escribió el profeta Isaías, que dijo: cuán son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Escribía el profeta Isaías con respecto a los sentimientos, al camino y al pensar de Dios. El texto inspirado por el divino autor quiso entonces darnos una lista completa de las más detalladas de los jefes príncipes. Fíjese que dándonos el nombre de cada uno de ellos, así como la tribu que representaban, indicando las ofrendas que había aportado al santuario de Dios. De allí que tenemos en este capítulo 7, 89 textos. Extenso el capítulo. Pero cada nombre brilla con su carácter distintivo. Cada ofrenda está descrita minuciosamente y debidamente apreciada. Los nombres y las ofrendas no van confusamente mezcladas, y esto no corresponde al carácter de Dios. Y no podía obrar ni hablar más según la esencia en cuanto a lo que Él hace y dice. Dios es un Dios de orden. Fíjese que el hombre rápidamente pudiera pasar con descuido sobre los dones y las ofrendas, pero Dios no puede, no lo hace, ni lo hará nunca. Él se complace en recordar todo pequeño servicio, todo pequeño don, jamás olvida la más pequeña de las cosas. Y no solo no las olvida, sino que toma cuidado especial en que pueda ser conocidas por un número infinito de individuos posteriormente. ¿Cuán lejos estarían esos 12 príncipes de imaginar que sus nombres y sus ofrendas serían transmitidos de siglo en siglo para ser leídos por innumerables generaciones? Estos 12 príncipes nunca imaginaron aquello. Sin embargo, así sucedió en la soberanía de Dios. Él desciende en lo que podríamos parecernos a nosotros un detalle molesto, hasta lo que el hombre podría llamar una mera repetición enfadosa y rutinaria de una misma idea. Antes de omitir el hombre de uno solo de sus servidores o de una particularidad de su obra. Así es que en el capítulo que estamos considerando, cada uno de los príncipes
tenía un día señalado para presentar su ofrenda y tenía su sitio señalado en la eterna página inspirada, en la cual la lista más completa de sus dones está inscrita por Dios. La verdad, apreciados hermanos, esto es verdaderamente divino. Podríamos decir entonces una pregunta. Podríamos decir y concluir que este capítulo 7 de Números es una página modelo o una muestra del libro de la eternidad que Dios tiene, en la cual el dedo de Dios ha grabado y está grabando los nombres de los servidores y la lista de sus obras. Así se vislumbra. Fíjese que si leyéramos el capítulo 23 del segundo libro de Samuel y el capítulo 16 de la epístola a los Romanos, encontramos dos páginas análogas con esta misma verdad. En la primera, en segunda Samuel, el capítulo 23, encontramos los nombres y los hechos de los hombres ilustres de David. Y en la segunda, en el capítulo 16 de la epístola a los Romanos, encontramos los nombres y los sellos de los amigos del apóstol Pablo en Roma. En ambos capítulos tenemos una ilustración de lo que es verdadero de todos los santos de Dios y los servidores de Cristo. Cada uno tiene, en 2 Samuel, un sitio especial en el catálogo. Cada uno tiene en Romanos 16 un lugar especial en el corazón del Maestro. Allá en 2 Samuel, todos serán manifestados pronto. Entre los valientes de David tenemos los 3 primeros, los 3 y los 30. Y fíjese un detalle interesante, nunca de los 30 obtuvo jamás un puesto entre los 3, y ninguno de los 3, en la 2 Samuel, capítulo 23, llegó a los 3 primeros. No solamente cada nombre, sino también cada hecho está fielmente inscrito. Y lo que constituye el hecho y la manera con que se cumplió se nos comunican en forma precisa. Tenemos ahí en 2 Samuel, con los valientes de David, el nombre del sujeto, lo que hizo y cómo lo hizo. Todo está registrado con una exactitud y un cuidado particular por esa pluma imparcial e inefable del divino autor. De igual manera, apreciados hermanos, sucede cuando nos detenemos ante la notable página del capítulo 16 de la epístola a los Romanos. Allí encontramos todo lo que atañe a Febe, lo que era y lo que hizo, y cuál era el fundamento sólido sobre el que descansaba sus derechos a la simpatía y a la asistencia de la congregación que Febe tenía en Roma. Luego siguen Priscila y Aquila, y allí vemos cómo expusieron sus cabezas por la vida del apóstol, mereciendo su agradecimiento y el de las asambleas de los gentiles. E inmediatamente sigue el bien amado Epeneto y María, la cual no solo ha trabajado, sino que se dice ha trabajado mucho en favor del apóstol. Las palabras bien y mucho eran necesarias para poder expresar el estado exacto de cada uno. Pero llama la atención que en el texto 12 del capítulo 16 de la epístola a los Romanos, podríamos preguntarnos acerca de ese texto 12, ¿por qué el autor inspirado no coloca a Trifena, a Trifosa y a Pérsida, la bien amada, bajo el mismo rango? ¿Por qué no coloca a las 3 bajo el mismo rango? ¿Por qué no les asigna el divino autor inspirado una sola y misma posición? La razón es un detalle hermoso y bello.
es porque no se podía decir más de las dos primeras, es decir, de Trifena y Trifosa, mientras que era justo decir de la última que había trabajado mucho en el Señor, a Pérsida, había trabajado mucho en el Señor. No hay, ¿acaso no es un dato tan distintivo ese? Una vez más encontramos la relación de los tres primeros y los 30, tal cual como lo encontramos en 2 Samuel, en capítulo 23. Apreciados hermanos, observe la escritura clara, ordenada, inspirada por Dios. No hay una mezcla confusa de nombres y de servicios. No existe ninguna inexactitud. Se nos expresa lo que era cada cual y lo que hizo cada cual. Y cada cual ocupa su sitio y recibe su propia recompensa y su alabanza. Y esto, nótese bien, es una muestra del libro de la eternidad, el libro que Dios está escribiendo, el libro de la vida. Qué solemne es esto, apreciados hermanos, para nosotros en estos días. Qué solemnidad tan grande. Déjame preguntarte, tú que eres creyente en el Señor y trabajas en medio del pueblo de Dios, ¿cómo trabajas en el Señor? ¿Cómo haces tu labor delante del Señor? Tu nombre, tus hechos se escriben en el libro de la vida. ¿De qué forma se escriben? ¿Cómo te presentas? ¿Informal? ¿Desordenadamente? ¿En forma liviana? ¿Humanamente hablando? Tu nombre y tus hechos se escriben en el libro de la vida. La forma, el aspecto, el móvil del corazón, todo está detallado y registrado. No hay un solo acto de servicio que a nuestro Señor que no se registre en su libro. Y no solamente la sustancia de la forma de cómo se hace y del acto, sino también la manera de cómo se cumple aquel servicio. Esto debería llamarnos a la solemnidad de nuestro corazón. El servicio a Dios es un servicio ordenado y santo. Es un servicio en el cual yo he de trabajar no conforme a la imagen del mundo, sino conforme a la solemnidad que la Escritura y Dios requieren. Dios aprecia, Él ama al que alegremente da, como estos 12 príncipes, y al que trabaja en buen ánimo, porque precisamente así es como Él mismo obra en medio de su pueblo. Le es agradable a su corazón señalar los hechos de los héroes de David, como también le es agradable revelar la abnegación de Priscila y Aquila como a Febe. Podemos añadir entonces que lo que le place a su corazón en estos días de tibieza y de inercia por parte nuestra, el ver acá o allá un corazón que ama verdaderamente a Cristo, y él debe gozarse por un obrero abnegado en la viña del Señor.